Bienvenidos mis hermanos, amigos, familias, todos. Es una bendición siempre que estén con nosotros, que se conecten con nosotros a través de este medio, para que juntos recibamos el consejo de la palabra del Señor. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseamos lo mejor para ustedes. Es una bendición hoy, una vez más, tomar la palabra del Señor y luego ir para que sea el Señor, por el Espíritu Santo, que nos conduzca a través de esta nueva enseñanza. Les invitamos desde ya para que oremos, pongamos en las manos del Señor todo lo que hoy vamos a recibir. Padre, en el nombre de Jesús oramos y en el poder del Espíritu Santo, Señor, estamos confiando que nos va a guiar a través de esta palabra. Señor, solamente queremos ser ese instrumento que tú usas para que tu palabra llegue a muchos corazones y que produzca, Señor Jesús, lo que usted quiere, sus propósitos, Padre, para cada uno de aquellos que se unen con nosotros este día. Te adoramos, mi Señor, y te glorificamos. Gracias por permitirnos llevar esta palabra. Amén y amén. Muy bien, queremos hoy una vez más invitarles para que vayamos a ver uno de estos temas tan importantes que encontramos en la palabra del Señor. Hoy estaremos estudiando en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Así que busque por favor su Biblia, vaya conmigo y vamos a leer esta bendita palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, leeremos el versículo 7. Y dice así el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El tema que vamos a desarrollar, ya dije, es el misterio de la iniquidad. En ese versículo 7, el apóstol Pablo está precisamente resumiendo ese misterio, que él ya lo había enseñado también a la iglesia y a diferentes iglesias. Él estaba muy interesado en que la iglesia conociera sobre este misterio de iniquidad. Y al hablar de misterios, quizá viene a la mente muchas cosas. Y yo debo decirles en esta oportunidad, la vida está llena de misterios. Y entre los muchos misterios que tiene la vida, los misterios más desafiantes los encontramos en la bendita palabra del Señor. Por eso es que necesitamos estudiar la palabra del Señor. Necesitamos escudriñar la palabra del Señor para conocer esos misterios, diferentes misterios que se encuentran allí. Por ejemplo, usted habrá oído acerca de el misterio de la creación. Todavía la ciencia sigue debatiéndose acerca de las teorías de la creación, las teorías diferentes. Pero, ¿qué dice la Biblia? Ahí está el misterio que hay que estudiarlo. También está el misterio que pasará después de la muerte. Los hombres siguen pensando todavía, ¿será cierto que hay vida después de la muerte? Y está el misterio de la resurrección. Muchos se debaten entre esto. Algunos creen que sí hay resurrección. Otros dicen, pues no estoy tan seguro. Pero ¿qué dice la Biblia? También encontramos el misterio del fin de todas las cosas de este planeta y de todo lo creado. Está en la palabra del Señor. Está el misterio para muchos de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será? ¿Qué dice la Biblia? Así como esos, mis hermanos y amigos, hay muchos misterios. Pero hoy quiero que veamos el misterio de la iniquidad. ¿Qué dice Pablo? ¿De qué es lo que está hablando Pablo? Este tema del misterio de la iniquidad
la verdad es que fue parte de lo que Dios le dio y le reveló al apóstol Pablo, y que él llevó a todas las iglesias que él visitaba. En cada región donde él estuvo yendo, siempre enseñó a la iglesia acerca de estas cosas, acerca de este misterio de iniquidad. Y la verdad es que este contexto lo encontramos en el segundo viaje del apóstol Pablo, acompañado por Silas y Timoteo. La verdad es que allí Pablo llega a esas regiones de Macedonia y se encuentra con algunas cosas difíciles, algunas cosas que para él a lo mejor no las esperaba tan así de fuerte como fue esa visita que hizo a las regiones de Macedonia. Pero este tema, cuando él se lo está explicando a la iglesia de Tesalónica, se da en el contexto de las falsas enseñanzas que habían salido para ese tiempo respecto a nuestra reunión con Cristo y respecto al día del Señor, como también el accionar que había ya en ese tiempo del misterio de la iniquidad. Y Pablo pasó varios días explicando a la iglesia de Tesalónica acerca de esto, porque ya para esos tiempos habían salido falsos maestros y estaban engañando a la iglesia respecto a la venida del Señor, respecto a ese día de nuestra reunión con Cristo. Todavía hoy, en este tiempo, los teólogos, muchos, siguen debatiéndose y pensando qué será de esto. Algunos dicen que es lo mismo, pero el apóstol Pablo estuvo explicando y enseñando que no es lo mismo. El día del Señor es una cosa que espero predicarle y enseñarle en otra oportunidad, pero nuestra reunión con el Señor está referido al arrebatamiento de la iglesia, está referido a ese momento cuando Cristo levanta a su iglesia. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 18, Pablo afirma que varias veces él quiso regresar para ver a los hermanos en esas regiones, pero dice él que Satanás se lo impidió. ¿Por qué el enemigo, por qué Satanás no quería que Pablo fuera a visitar las iglesias a esas regiones de Macedonia? Bueno, porque en primer lugar, Macedonia era una región romana. Pero más que eso, Macedonia estaba dominada por una agenda satánica que reclamaba ese territorio, mis hermanos. Y eso es lo que tenemos que ver para ir ya conociendo de qué se trata este misterio de la iniquidad. Y es que ya en esos tiempos, Satanás se había poseído de algunas regiones y las reclamaba y estaba engañando a las personas, y cuando Pablo quería ir allá tenía ese problema, esa oposición. El enemigo no quería que Pablo fuera para que las personas fueran libres. Así que en Macedonia existía esa potestad espiritual demoníaca. Cuando Pablo llegó allá con sus acompañantes, la palabra del Señor en Hechos capítulo 16 nos explica de que sufrió tanto que estas personas alborotaron a otros para expulsar al apóstol Pablo. Así que Pablo fue expulsado de ahí, de Filipos. Mientras estaba ahí enseñando la palabra, se reunieron para sacar al apóstol Pablo. Luego Pablo pasa a Tesalónica en esa segunda visita, y en Tesalónica hacen lo mismo, alborotaron a la gente y luego expulsan al apóstol Pablo, tanto que los hermanos lo sacan apresuradamente al apóstol hacia la playa para que de ahí agarrara una embarcación y se fuera para Atenas. ¿Por qué? Porque había
toda una potestad demoníaca en esas regiones que no permitían que el apóstol Pablo llevara por completo la palabra del Señor. Y claro, a partir de eso, la visión del apóstol Pablo fue un proyecto de liberación de esa región. Pues claro, Pablo se había dado cuenta precisamente de la oposición, de la iniquidad, del trabajo que Satanás estaba desarrollando en esas regiones. Y lo menos que podía hacer el apóstol Pablo era emprender ese proyecto de liberación. El enemigo se había apoderado tanto de las personas que ellos no podían ver la luz que Pablo les llevaba. Y ellos en vez de eso decían que Pablo estaba alborotando a las gentes. Lo dijeron ellos, los de Filipos, también los de Tesalónica. Estos que alborotan el mundo también han venido acá, decían. Así que hay que sacarlos, y los sacaron. ¿Qué es lo que se estaba viendo o moviendo en ese ambiente como lo vio el apóstol Pablo? Es que el reino de las tinieblas había tomado el control de esas personas. Solamente cuando el enemigo, cuando el reino de las potestades de maldad toma posesión de las regiones, de países, de continentes, es cuando hay esa oposición para que se predique la palabra del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo reconoce que los cristianos tenemos una lucha, y nuestra lucha es espiritual. Él dice a los hermanos de Efesios en el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una tremenda lucha. Y esto es lo que Pablo había experimentado y estaba enseñando a los hermanos en las iglesias. Así que en primer lugar, veamos nosotros lo que es la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Sería el primer punto. Y yo debo decirles, la iniquidad es un estilo de vida espiritual, pero en el reino de maldad. El misterio de iniquidad es un proyecto del reino de las tinieblas que promueve establecer en la tierra un gobierno satánico, un gobierno ateo, un gobierno autosuficiente, donde se promueve el modelo de vida alejado de Dios completamente. Ese es el misterio de iniquidad. Y se llama misterio porque aún no está completamente revelado. Para el tiempo de Pablo, Pablo lo descubre que estaba en acción. Pero aún en este tiempo, donde aún más se ha manifestado, todavía falta lo peor que vendrá en el día del Señor, cuando el anticristo ha de subir para aparentar ser Dios y sentarse en ese lugar, en el templo santo. Pero amados en el Señor, desde el principio, Satanás, cuando ese ángel, que era el ángel grande, el querubín, ángel de luz, el más bello, dice la palabra, cuando él se rebeló contra Dios, desde ese momento él empezó a maquinar un plan malvado en contra de la humanidad y en contra de Dios mismo. En Ezequiel capítulo 28, versículo 16, nosotros leemos lo siguiente. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Mire, hermano, para que tenga una idea, este gran querubín habitó en el principio con Dios y también allá en el monte santo. Este querubín fue el que planeó engañar a Eva y Adán para que toda la humanidad cayera bajo maldición. Y es ahí
donde se manifiesta en primer lugar ese plan malévolo, ese plan que se llama el misterio de la iniquidad, que muchos predicadores prefieren no hablar de ello. Pero necesitamos que la iglesia entienda, que toda persona entienda qué es ese misterio de iniquidad, qué es lo que maquinó, qué es lo que planeó Satanás desde el principio cuando fue sacado, expulsado por nuestro Dios. Él planeó algo terrible, la maldad. Él planeó que la humanidad fuera a parar donde él mismo ha de ser arrojado. Pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él vino para darnos libertad de esa maldad y darnos vida eterna. Pero mientras tanto, el plan que Satanás organizó se está revelando y se ha ido revelando a través de todas las generaciones. Por eso tenemos que enseñarlo como el apóstol Pablo le enseñó, ese misterio de iniquidad. Hay que revelarlo, hay que descubrirlo. ¿Por qué? Porque Cristo está interesado en que las almas sean salvas. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo habla acerca de aquellos que se pierden y dice el apóstol: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Satanás se encarga de cegar el entendimiento de las personas, para que no vean la luz de nuestro Señor Jesucristo, para que no vengan a recibir esta bendita salvación. Pero gloria a Dios, porque aquí está la iglesia, porque aquí está el Señor, porque aquí está el Espíritu Santo con nosotros para seguir anunciando estas buenas nuevas. El estilo de vida que se estableció ese día, cuando Satanás organiza todo este mal, todo este plan de iniquidad, es un estilo de vida, yo dije espiritual, es decir, satánico espiritual, mis hermanos, basado precisamente en una actividad apóstata. ¿De qué habla esto? El apóstol Pablo se los enseña a los tesalonicenses, y ahí mismo en la segunda carta, el capítulo 2, comenzando desde el versículo 1, el apóstol les enseña una vez más, aunque ya lo había enseñado anteriormente. Y al hablar de esa actividad apóstata, se está refiriendo a todo el que se opone a Dios, a todo ese plan orquestado en contra de la santidad de Dios, en contra de Cristo, en contra de la iglesia, en contra de todos aquellos que vamos con el Señor Jesucristo. Y dice Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está refiriéndose en el momento cuando el anticristo se va a manifestar con todo en ese tiempo de la gran tribulación y se va a sentar en ese lugar haciéndose pasar por Dios. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le advierte a Timoteo de que van a venir estos días peligrosos y por lo tanto tiene que enseñar a la iglesia. Y le dice, 2 Timoteo 3, versículos del 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire qué tiempos peligrosos los que Dios le había revelado al apóstol Pablo que habrían de venir. Y Pablo se lo enseña a Timoteo,
se lo enseña a las iglesias para que ellos enseñaran a las siguientes generaciones. Y hoy también nosotros estamos llamados para enseñar en este tiempo postrero que nosotros vivimos. Precisamente esto es lo que estamos viviendo. Tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo, y por eso él echa todo su accionar en contra de Dios y en contra de la iglesia. Esa es la actividad apóstata dentro de algunas comunidades que podríamos decir de fe, y que, hermanos, en varias de ellas estos casos a lo mejor los están viendo como normales. Es lamentable decirlo, pero hay algunas congregaciones donde se permite de todo esto, donde el enemigo está cegando el conocimiento de las personas y practican esto y otras cosas más, y ya lo ven como normal. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo, escribiendo siempre a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este es el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos. Este es el misterio de la iniquidad. Hoy han surgido muchos falsos predicadores, falsos maestros, enseñando otras cosas, y por lo tanto varias personas se han retirado de su fe y están abrazando a esas corrientes neoliberales en las cuales vivimos ahora, siendo engañados, siguiendo doctrinas de demonios, dijo el apóstol Pablo. Precisamente eso es lo que hoy vemos a nuestro alrededor. Y hablando de todo esto, de iniquidad y de lo que hace el enemigo con este misterio, hay muchos que están ciegos y no pueden ver precisamente lo que el enemigo está accionando en todo nuestro alrededor. Eso de la iniquidad pues viene a ser como una sumatoria de todos esos actos humanos deliberados y conscientes al margen de la palabra del Señor, en contra de Dios, y están actuando en acción con el enemigo, con los demonios, levantándose en contra de comunidades, en contra de continentes, y también, desde luego, causando muchos daños a la humanidad. Ese es el misterio de la iniquidad. En segundo lugar, quiero llevarlos para que veamos algunas señales de la iniquidad, para que esta palabra, esta enseñanza que el apóstol Pablo dio ya hace muchos años, quede claro en nosotros, para que podamos ver que estamos viviendo esos tiempos. Señales de la iniquidad. La primera señal que encontramos nosotros es una manifestación de insensibilidad espiritual. Amados en el Señor, amada iglesia, veamos lo que acontece. Y la verdad es que cuántas personas se han vuelto insensibles ante la necesidad de una búsqueda más cerca del Señor. ¿Cuántos cristianos se han vuelto más superficiales? ¿Cuántos cristianos les da lo mismo pecar o seguir viviendo la vida como ellos quieren? ¿Cuántas personas ahora les da lo mismo hacer lo que ellos quieren y no buscan acercarse para una dependencia de nuestro Dios? Este es tiempo que nosotros veamos, por favor. Hay una insensibilidad espiritual bien marcada en muchos pueblos de Dios.
Este tiempo que hoy estamos viviendo, experimentando, es para que nos acerquemos más, es para que dependamos más del Señor, es para que busquemos una relación más íntima con nuestro Dios. Pero si hay insensibilidad espiritual, es porque el enemigo ha sembrado eso a través de este misterio de iniquidad. La gente cree que no necesita a Dios. La gente cree que ellos son autosuficientes y se cierran en sus conciencias y dicen: no, pues yo vivo mi vida tranquilo, yo no le hago daño a nadie, y creen que por eso están bien. El enemigo los ha cegado. No ven la necesidad de un arrepentimiento. Mis hermanos, Cristo viene pronto por su iglesia, y cada uno de nosotros debe entender esto. Necesitamos un genuino arrepentimiento. Necesitamos decirle al Señor: perdóname. Necesitamos decirle al Señor: examina mi corazón. Yo necesito que me perdone. Yo necesito ponerme a cuenta para su venida, Señor. Por eso el enemigo ha cegado el entendimiento de las personas y no creen en eso de arrepentimiento. La iniquidad está minando la fe de muchos, de tal manera que cuando esa iniquidad va minando y minando la fe, las personas entran en un adormecimiento espiritual. Y mi Cristo viene por la iglesia, y el que esté dormido se quedará en esta tierra. La segunda señal del misterio de la iniquidad es, mis hermanos, en la proliferación que hoy vemos de muchos grupos sectarios religiosos. Y las personas están diciendo: yo respeto a todas las religiones. Yo no sé si usted ha escuchado eso últimamente. Muchos están convencidos y dicen: no, hay que respetar a todas las religiones. Hace años se decía: todas las religiones llevan a Dios. Y hace muchos años atrás se decía: todos los caminos conducen a Dios. Lo heredaron del dicho que tenían en Roma: todos los caminos conducen a Roma. Mis amados en el Señor, eso es un engaño del diablo. Eso es el misterio de la iniquidad. Creer que hay que respetar a todas las religiones. No, mis hermanos, nosotros no somos religiosos. Hay que tener un encuentro con Cristo. Hay que vivir como un verdadero cristiano. Hay que esperar la venida del Señor en cualquier momento. Hay que vivir en santidad. Hay que tener una relación profunda con mi Dios. Hay que tener un arrepentimiento con Él y estar preparados para su venida. Pero hoy han surgido muchos grupos religiosos que siguen una verdad aparentemente divina. Cuidado, mis hermanos, con esos grupos que hoy tenemos. Y debo decirles, la mayoría de esos grupos que siguen otras cosas, como el humanismo, como la prosperidad, como el positivismo, están llenos, pero están engañados. Ahí mora el misterio de iniquidad. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4, dijo el Señor a través del apóstol Pablo a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día la mayoría de personas está buscando el predicador que tiene el mejor chiste en su mensaje. Están buscando el predicador que cuenta mejores fábulas, el que tiene una mejor narrativa, el que lo entretiene, ahí donde pueden reírse a cada rato. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Ya el apóstol Pablo lo había dicho: vendrá ese tiempo
no sufrirán la sana doctrina, donde predicamos la verdadera palabra del Señor, no son muchos. Pero gloria a Dios, recuerde que el camino de Cristo es angosto. El Señor lo dijo, y lamentablemente pocos caminan por él. Pero hermano, queremos que usted sea firme en el Señor. Queremos, amigo, que usted venga a Cristo, que conozca la verdad, que conozca esta palabra del Señor y se aparte de todo ese accionar del enemigo y sea libre para alcanzar salvación y para alcanzar vida eterna. Hoy las personas pueden andar buscando de allá para acá lo nuevo, lo expectante. Pero eso está dicho ya en la palabra del Señor. Esa es una señal del misterio de la iniquidad. Ahí la fe es sustituida por una búsqueda de valores. Algunos dicen, no, si nosotros respetamos a los demás como un valor, como un bien de la sociedad. No, si nosotros tratamos de ayudar al semejante, pues qué bueno, se ayudan. Pero se encierran en algunos valores pseudo espirituales que lo que están tratando es de sustentar sus sentidos o quizá de justificar lo que ellos están haciendo. Pero no es ese el camino de la verdad. Está aquí en la palabra del Señor. Una tercera señal donde se manifiesta el misterio de la iniquidad la encontramos nosotros en la idolatría. Desde años antiguos, la idolatría ha sido algo terriblemente, hermanos, castigado por nuestro Dios. Sin embargo, de generación a generación ha venido decayendo más y más en la idolatría. Y hoy más que nunca encontramos una gran idolatría en todos los países del mundo. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 1, versículo 23, dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué el diablo no quería que el apóstol Pablo fuera a predicar a Roma? ¿Por qué el diablo no quería que el apóstol Pablo fuera a predicar a Macedonia y a todas las regiones? Porque él llevaba la luz del evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Y él les estaba diciendo: miren en lo que han caído, en lugar de adorar al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios creador, están adorando a un hombre. ¿Cómo es posible que hoy, en este siglo XXI, tenemos grandes personalidades que van detrás de un hombre y se arrodillan delante de un hombre? Eso es idolatría, que eso conmueve a Dios, y por eso los juicios de Dios están cayendo ya sobre este mundo por tanta idolatría. Algunos adoran al hombre, otros adoran a la mujer, otros están adorando a un animal. Adoran cualquier cosa que han creado, ya sea forma de aves, en forma de animal, en forma de reptiles también, dice la palabra del Señor. Cualquier forma. Pero quizá modernamente alguien dirá: no, pues no estamos adorando eso. Pero debo decirles que el enemigo los ha cegado aún más, porque él es astuto a través de este misterio de la iniquidad. Y muchos han puesto en primer lugar su casa. Muchos están poniendo en primer lugar su carro. Muchos ponen en primer lugar su familia. Muchos ponen en primer lugar sus posesiones, su dinero, cualquier otra cosa que es puesta en primer lugar antes que Dios. Eso es idolatría. Y eso desagrada terriblemente a nuestro Dios. Una cuarta señal que quiero enseñarles hoy acerca del misterio de la iniquidad es la presencia que tenemos en el mundo hoy de generaciones inmundas. Generaciones inmundas. ¿De qué se trata eso, pastor? Bueno, por eso dije,
en la palabra del Señor encontramos la revelación de estos misterios. En este tiempo tenemos un depravamiento total, una generación inmunda en medio de la cual vivimos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 1, versículo 24, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire, vivimos hoy tiempos donde mucha juventud está deshonrando sus propios cuerpos, y aún gente mayor está deshonrando sus propios cuerpos. Ahí mismo Romanos 1, pero versículos 26 y 27, el apóstol Pablo dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy, mis hermanos? Esto es parte del misterio de la iniquidad, el surgimiento de esta generación mala, el surgimiento de esta generación inmunda en la que estamos. Hoy vemos el surgimiento de asociaciones, de organizaciones, de grupos activistas, homosexuales, lesbianas, travestis y de toda esa maldad en la que vivimos. Y es más, estos grupos están exigiendo sus derechos y su aceptación en la sociedad. Y por si fuera poco, hay ya presidentes de naciones, legislaciones en las naciones, donde los están aceptando, dándole sus derechos. Y nadie puede hablar en contra de estas cosas, porque será atacado. Sin embargo, a la luz de la palabra tenemos que decirlo. Dios ama a esas personas. Y yo que estoy haciendo un llamado para cualquiera que esté dentro de esos grupos. Dios los ama, pero quiere que ustedes se arrepientan y vengan al Señor. Él quiere sacarlos de ese plan malévolo del diablo, de ese misterio de iniquidad, que muchos están ciegos y por eso no pueden ver el error en que han caído. Pero el Señor vino para libertarlos a ustedes también y darles vida y vida eterna. El enemigo, la verdad es que quiere establecer regiones de iniquidad, quiere establecer acuerdos, pactos, alianzas, para mantener a estas generaciones enteras bajo un estado de maldición, de oprobio, de pobreza. El diablo no quiere irse él solo al infierno, quiere llevar a muchos, pero todavía hay oportunidad. Y nosotros los cristianos, la iglesia, tenemos un trabajo que hacer. Debemos examinar con detenimiento la actividad satánica que trabaja en nuestro alrededor, en nuestras regiones, y ver y hablar, y también predicar y enseñar y advertir acerca de esta iniquidad en la que estamos viviendo. Ignorar ese plan malévolo, ignorar esa presencia diabólica es fatal para nosotros, para nuestra sociedad, para la vida espiritual de la iglesia. Tenemos que hacerlo, y por eso estos temas hay que predicarlos. Y el apóstol Pablo dice: gracias al Señor. El apóstol dice que hay quien al presente lo detiene. Aquí el versículo 7 que leímos en la parte final, el apóstol dice esto: solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Debo decirles algo con lástima, mis hermanos. He leído muchos comentarios, he investigado mucho al respecto,
y casi lloro. La mayoría de teólogos, la mayoría de comentaristas, doctores en teología, deliberan acerca de esto. ¿Quién es que está deteniendo todavía para que este hombre de pecado, para que el anticristo no entre ya en su accionar completo? Y debo decirles, Pablo, sin embargo, enseñando a la iglesia de Tesalónica, él les dice: pero ustedes saben muy bien quién es el que al presente lo detiene. La iglesia de aquel tiempo sabía muy bien. ¿Por qué hoy doctores en teología no entienden esto? Y algunos deliran. Dicen: no, es que lo detenía en aquel tiempo, el accionar del enemigo, era la misma iglesia romana. Por Dios, hermano, ¿cómo es posible esto? Otros dicen: no, es que quizá era el imperio romano quien lo detenía. Otros dicen: no, es que quizá el ángel Miguel, quizá esto, quizá lo otro. Otros dijeron: pues tal vez la iglesia. Mis amados, ¿cómo es posible que la iglesia primitiva sabía muy bien quién lo detenía? Y yo debo decirles en esta oportunidad, el anticristo quiere ya entrar en acción. Y quiere Satanás entrar con toda su fuerza. Pero mientras la iglesia está aquí, revestida del poder del Espíritu Santo, es el poder de Dios mismo a través de Cristo Jesús en la iglesia, por medio del Espíritu Santo, quien está deteniendo el accionar completo de Satanás. Esa es la respuesta, mis hermanos. Entendamos esto muy bien, como la iglesia misma lo entendió en aquel tiempo. La palabra dice que los demonios huyen delante de la presencia del Señor. Cuando un cristiano está revestido del poder de Dios y del Espíritu Santo, también los demonios huyen delante de él. Satanás mismo huye delante de la presencia del Señor, nuestro Dios, mis hermanos. La iglesia llena de poder tendrá este poder, como el Señor lo dijo, para echar fuera demonios, para hollar serpientes y escorpiones. Mientras haya una iglesia revestida con el poder del Espíritu Santo, no permitiremos que el enemigo siga llevándose a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros hermanos. Tenemos que luchar en contra de esto. Pero, dijo el apóstol Pablo, será quitado cuando sea, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo? Ya les dije, estaba hablando en el contexto de dos acontecimientos. Uno, nuestra reunión con el Señor, es decir, cuando Él viene y levanta a su iglesia. Y lo otro es el día del Señor, cuando Él vendrá a juzgar y enviará los juicios sobre esta tierra por completo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 en adelante. Mis amados, en el momento que el Señor levante su iglesia, debo decirles, en ese momento, Satanás entrará con todo a través del anticristo para gobernar todo lo que quede aquí. Pero ahí el Señor comenzará su accionar a través de los juicios en esa gran tribulación. El poder que lo detiene hoy, ya dije, es Dios mismo, por el Señor Jesucristo, a través de su iglesia, por el poder del Espíritu Santo. Y no hay más, mis hermanos. De manera que mi llamado en esta oportunidad es a mantenerse firmes, como el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia de Tesalónica. Él había vivido el problema de frente en Macedonia. Había sido expulsado de esas regiones por el accionar de Satanás. Pero
Pablo invadió esas zonas con la palabra del Señor. Pero Pablo se revistió de poder para llevar la palabra de Dios a esas regiones en ese tiempo. Y aunque lo sacaron, él siguió predicando esta palabra. No se amedrentó. Iglesia amada, nosotros tenemos que prepararnos cada día. Tenemos que estar listos. Mi Cristo viene pronto por su iglesia. Iglesia, preparémonos. Busquemos más al Señor. Conozcamos qué es lo que está pasando y qué es lo que ha de pasar. No seamos engañados por falsos maestros o falsos predicadores. Es nuestro deseo que nos vayamos con Cristo. Hoy quiero orar para guiarles una vez más, tanto aquellos que no tienen al Señor en su corazón o aquellos que se han apartado de Él, vuelvan a Cristo, sean libres. Déjenme orar, Padre, en el nombre de Jesús. Oro una vez más, Señor, por liberación, en el nombre de Jesús. Tomamos poder y autoridad, y en el poder del Espíritu Santo enviamos una palabra de liberación. Señor, aquellos que se habían apartado, que vuelvan a usted. Señor, aquellos que habían desconfiado de su palabra, entiendan ahora las cosas que están sucediendo y puedan arrepentirse. Denles un espíritu de arrepentimiento. Oro por toda persona, Señor. Sabemos que no tenemos lucha con las personas, sino contra demonios, contra huestes, contra esas potestades de demonios. Pero Señor, en tu nombre hay poder, Señor. Ahora oramos por liberaciones en el nombre del Señor Jesús. Señor, gracias por aquellos que vienen a ti y te reciben. Oramos también por la iglesia, Señor. Danos ese avivamiento que necesitamos. Que la iglesia conozca que hoy más que nunca, Señor, su venida está pronto. Señor, y que necesitamos ponernos a cuentas. Si hay que pedir perdón, Señor, venimos a ti, arrepentidos y diciendo, Señor, perdónanos. Señor, límpianos. Señor, nos consagramos a ti. Señor, santifícanos. Señor, purifica tu iglesia. Señor, prepáranos para tu venida. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Padre amado, gracias. Amén. Mis hermanos, les amamos en el nombre de Cristo. Siempre es nuestra invitación para que se una con nosotros cada domingo a las 10 de la mañana. Dios los bendiga. Les amamos. Amén.